3. El día de hoy vamos a conocer un poco sobre el derecho a la propiedad. Para comenzar, vamos a hablar sobre su historia, la cual permitió a los individuos por primera vez ser libres ante el gobernante, comenzando por John Locke, filósofo inglés, uno de los fundadores de la filosofía política, que escribió desde el siglo XIX que el gobierno no tiene más fin que la preservación de la propiedad, ya que es la base misma de la independencia del ser humano. Los revolucionarios franceses lo entendieron muy bien. A fines del siglo XIX, después del levantamiento contra el rey, los representantes de los pueblos constituidos en la Asamblea Nacional Francesa promulgaron el 26 de agosto de 1789, unas semanas después de la toma de Bastillas, un documento fundamental, la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, siendo base misma de los derechos humanos. Establecía que los derechos naturales e imprescriptibles del hombre son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. ¿Y ustedes qué conocen acerca del derecho de la propiedad en la Constitución ecuatoriana? Pues bien, en el artículo 321 de la sección segunda, en tipos de propiedad de la Constitución del Ecuador del 2008, el Estado reconoce y garantiza el derecho de la propiedad en sus formas: pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y estas deberán cumplir su función social y ambiental. Sin embargo, en la Constitución de 1967, en el capítulo 5 de la propiedad, desde el artículo 47 hasta el artículo 60, habla acerca de la propiedad privada y la regulación de las leyes de adquisición, uso, goce y disposición, que facilitan el acceso a todos a las propiedades. Por ende, desde esta Constitución se puede decir que se empieza a redactar sobre los derechos de la propiedad. En la Constitución de 1979, en la sección 2 de la propiedad, desde el artículo 48 hasta el 51, se menciona que la propiedad, en cualquiera de sus formas, inclusive la privada, constituye un derecho que el Estado reconoce y garantiza para la organización de su economía. Acerca de la Constitución de 1998, en el capítulo 4 de los derechos económicos, sociales y culturales, en la sección primera de la propiedad, desde el artículo 30 hasta el 34, nos dice que el Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades en la toma de decisiones para la administración de propiedades. Como ya se mencionó, en la Constitución del 2008 ya se reconoce el derecho a la propiedad en sus distintas formas. Yo les voy a hablar sobre sus características. Empecemos con derecho de propiedad. Es el poder legal e inmediato que tiene una persona para gozar, disponer y reivindicar sobre un objeto o propiedad, sin afectar sobre los derechos de los demás, ni sobrepasar el límite de impuestos de la ley. Esto se caracteriza por ser perpetuo, porque se dependerá del tiempo de existencia del bien; exclusivo, porque solo se le puede atribuir al propietario o propietarios del bien; limitado, a fin de proteger el bienestar común, como lo estimula la ley. Derecho de la propiedad intelectual. Esta protege todos aquellos bienes tangibles e intangibles, es decir, obras literarias, nombres de fines comerciales, en productos, entre otros. Derecho de propiedad privada. Se refiere al poder jurídico que una persona o empresa posee sobre un bien o cosa, lo cual puede disponer y utilizar según sus necesidades. También se puede dejar como parte de una herencia o una persona específica. Ya, yo les voy a hablar sobre la influencia en las distintas formas gubernamentales. En el capitalismo podemos decir que parte de la fisonomía actual del derecho a la propiedad, donde se han adoptado diferentes funciones, como lo es la propiedad de bienes intangibles, que es una posesión jurídica que se encuentra, en la cual se encuentra la propiedad de hidrocarburos, de aguas y de minería. También se encuentra la función social, que se basa en expresar limitaciones impuestas por las normas urbanísticas y la protección de patrimonio histórico. Estas son restricciones que impiden a un individuo hacer lo que se le plazca. Por otro lado, también encontramos a la separación de la propiedad, en donde el dueño de un bien tiene el poder de hacer lo que sea con su propiedad, en el sentido que puede usarla, transmitirla, cederla y aprovecharla según sus requerimientos. En el socialismo podemos decir que parte de la expresión actual del derecho a la propiedad, en donde se ha establecido que la doctrina comunista critica a la propiedad privada. Además, el socialismo ocasiona el manejo de la propiedad comunista, tanto de activos como de organizaciones, a través de distintos mecanismos deliberativos y democráticos. Esperamos que hayan aprendido sobre el derecho a la propiedad. Nos vemos pronto.